Fate reacciona al Naruto verse, una alianza improbable capítulo 14 de Lorenz 04 de Wattpad. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos todos ellos son de sus creadores. No olviden votar y comentar para apoyar a esta historia. La historia es de Neon Zangetsu y se llama Amostun Likeli Saber. Tras esperar por que la Reader se calmase todos estaban viendo al mago de las flores el cual sostenía el libro. ¿Entonces quién seguirá? Decía el semidios irlandés ya que lo último visto ciertamente llamó su atención. Si no les molesta, yo leeré decía Archer para acercarse al mago. Muy bien aquí tienes decía el mago para volver a sentarse al lado de su rey. Una alianza improbable. ¿Cómo están tus heridas? Lo suficientemente bien. Medusa resopló mientras metía más la cabeza en su cabello. No necesito tu preocupación, saber. Cielos otra chica dura, sin duda le gustan las difíciles decía el mago de las flores al ver cómo el rubio tenía el afán por las mujeres complicadas. ¿En serio sigues con eso? Decía Hattori al ver cómo Merlin estaba centrado en las relaciones del rubio con las chicas. Oye, es lo más divertido que he tenido en un buen tiempo decía el mago más famoso. Además puede que con esto te puedo dar consejos a ti o a Mordred para conquistarlo decía el mago para ignorar la mirada fría de su rey. Mientras el dúo de Camelot discutía el resto veía como la gorgón de la pantalla parecía levemente mejor a como la había dejado el rubio. Tonta, ¿verdad? ¿Todavía dices eso? Una risa irónica se elevó para encontrarse con su muda vergüenza, sin embargo, todavía estás sosteniendo mi mano, Avenger. Ante lo dicho Reader se palmeó la frente, sin duda Naruto sabía tocar sus casillas para molestarla. Si todavía hubiera tenido la fuerza para hacerlo, Gorgon lo habría derribado en el acto. Casi intentó hacerlo de todos modos. Sin duda es bastante único decía la santa al ver cómo Naruto trataba con amistad a alguien que trató de matarle hace unos minutos atrás. Parece que ese rasgo es algo que lo identifica decía Atlanta al ver cómo el rubio ayudaba al resto sin jugar los demás y mirando hacia adelante. Y dudo que se arrepienta de eso decía el caballero de la facción negra, al ver cómo cada acto del rubio era hecho por su voluntad propia y ese 8 sin ningún temor a una mala retribución. TCH. En cambio, el Cervante extraviado de alguna manera reprimió el impulso de sisear a la espalda de Saber mientras la conducía por el sinuoso camino hacia la casa Matou, pero solo por poco. Sin el peso tranquilizador de sus alas y cola, desterrados para conservar los últimos restos de su maná restante, allí para tranquilizarla, sus piernas se sentían de madera y forzadas en comparación. Cervanto no, Medusa no estaba acostumbrada a caminar por sus propios medios en esta forma, y aunque el esfuerzo de hacerlo no la cansaba, la dejaba fuera de su elemento. Se dijo a sí misma que esa era la única razón por la que aún no se había soltado del brazo de Naruto. ¿Por qué estaba dejando que él la arrastrara? Sí. Esa fue la causa. Sí, claro, la única opción decía Q para evitar una cadena que casi le llega a la cabeza. Vaya qué delicada decía el irlandés al ver a la Medusa. AE5 se paso vas a hacer que te maten decía Arer al ver cómo el peliazul esquivaba otra vez un ataque similar al anterior. No tenía nada que ver con los vacilantes recuerdos de alguna guerra del Grial en la que podrían o no haberse conocido. Tras lo dicho todos centraron su atención a lo dicho. Siguen con eso decía el Emilla confundido ante la mención de que Reader ya lo había visto antes. Ojalá podamos ver esa guerra decía Iggy al oír, como la Gorgón parecía estar aferrada a ese recuerdo de ese Naruto Caster. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ver esa guerra ente? Decía la Tosaka con curiosidad. Es bastante probable que la puedan ver, todo dependerá del orbe decía ente a la Master de Archer. No. De nada. De ninguna manera. Vaya esa niña como se miente decía el mago peliblanco, porque las chicas se complicaba las cosas. Tal vez, si hubiera estado al tanto de los propios pensamientos de Naruto sobre el asunto, si hubiera sabido lo que él pretendía para ella, habría sido más vocal en su protesta. Uno podría incluso haberla perdonado por estar molesta. Por desgracia, ella no sabía nada de sus planes o complots, y por lo tanto se dejó llevar por el camino como una doncella tote. El pensamiento debería haberla irritado. Debería haberse quemado. Sin embargo, encontró su alma tan silenciosa como los grillos en la noche, su ira templada por una calma extraña pero etérea. Hasta que volvió a hablar. Ante la acción hecha por el rubio, la saga de Orleans, no pudo evitar recordar a Berserker y como este sin parecerlo hacía lo mismo que Saber guiar a todos sin que estos lo sepan. Entonces, comenzó Saber sin desanimarse mientras continuaban por el camino, Medusa. Estoy muy contento de que hayas recobrado el sentido allí atrás. Espero trabajar contigo.
Ya empezara a hacer una alianza, decía la cazadora al recordar cómo su otra versión cayó en lo mismo y por el mismo hombre. Si Gorgon hubiera tenido su cola, lo habría abofeteado con ella. Por desgracia, tuvo que conformarse con una mirada mordaz. Cesa. Su ojo visible parpadeó. ¿Para qué? Me temo que no entiendo. ¿De qué estás hablando? Esta vez, Gorgon mostró sus colmillos en un gruñido sibilante. No pronuncies ese nombre. Vaya, se nota que alguien tiene graves problemas de odio, comentaba la hija de Kiritsugu al ver cómo la servant de la historia parecía repudiar con todo su ser su nombre. ¿Por qué sería eso? Una ceja rubia se movió hacia ella. ¿Medusa? Algunos soltaron risas ante la acción de saber, sin duda el rubio amaba fastidiar a la gente. Ella siseó absolutamente. Para. Su risa hizo que el corazón de Gorgon se acelerara una y otra vez. Ella reprimió el impulso de golpearlo mientras él tiraba de ella, la vacilación roía su pecho todo el tiempo. Una pequeña voz en su corazón simplemente no la dejaría hacer el acto. La voz de una doncella dominó sus músculos, los bloqueó cuando pensó en matarlo ahora. Y ella sabía por qué. Porque conocía su rostro. ¿Por qué? El origen de su espíritu se había encontrado con el de él en otra vida. ¿Otra guerra? ¿Había sido humano entonces? ¿Fue ella su servant, una vez? ¿Eran aliados? ¿O algo más? Podría haberlo sido. Ella podría haberlo hecho. Ellos tendrían. Había visto el rostro de Saber antes, su núcleo le decía esto, y sin embargo su recuerdo no era el mismo. Tal cosa debería ser imposible, por supuesto. Los servants no estaban destinados a ver tales cosas. Deberían ser incapaces de recordar encuentros anteriores. Entonces, ¿dónde había? Y sigue con eso, decía la Rider al ver cómo su contraparte luchaba tanto por saber el origen de esos pensamientos sobre el rubio. Ella nunca lo había visto, pero le estaba pasando lo mismo. Eso debería ser imposible, decía Rina. Te lo dicho de que tal vez Naruto fue máster de la Gorgona. Puede, pero que no dijo ente que todo es posible en el multiverso, decía el pelirrojo al recordar tal dato. Tal vez Naruto seguía vivo o nació en otro tiempo. Oni-chan tiene razón, Tosaka, o tal vez empiezas a olvidar las cosas, decía la Ojiroja con burla al ver la falta de comprensión de la heredera. Ante lo dicho, la chica solo miró con fastidio a la chica albina, sentía que ella seguirá así bastante tiempo. La estática gruñó a través de sus pensamientos cuando una dolorosa imagen granulada se interpuso sobre su visión. De repente vio su rostro. Era más joven, sin las cicatrices y sin el parche en el ojo. Una cara más amable. No el rostro de un adulto, sino el de un hombre más joven. Un adolescente. Esa sonrisa soleada brilló en ella a la luz del sol, su cuerpo enmarcado en el arco de una ventana mientras miraba hacia afuera, una pierna pateaba perezosamente contra una pared. Él la vio, levantó la mano para saludarla y el corazón de ella se aceleró. Era como una escena sustraída del tiempo mismo. Cuando ella lo miró, él se rió. La suya era la sonrisa de un niño, tan simple y pura que se sentía como si ella estuviera allí con él. Se sentía seguro. Bien. Puro. Ante la vista del rubio, la Rider se ruborizó al ver a ese Naruto. Así ese era el caster del cual habló su contraparte. Sin duda se parece a Berserker, pero hay algunas diferencias, decía Siegfried al ver la mirada del rubio. ¿En serio? ¿Y cuáles serían las diferencias? Cuestionó el Emilia. Era obvio que ese Naruto y Saber eran sumamente diferentes, pero casi parecía una réplica exacta de Berserker. Ese Naruto es incluso más puro que Berserker, decía Jeanne al ver la cara del rubio. Ese era la encarnación caster del rubio. En eso estoy de acuerdo, decía la griega peli verde. Esa sonrisa del rubio parecía ver la esperanza y felicidad en todo. Podía entender por qué la versión de Rider anhelaba verlo. Disfrutando tu libro, Rider. Todos vieron al rubio, el cual se levantó de su asiento en la ventana y extendía su mano a la servant. Al ver la pantalla, la Rider de la sala no pudo evitar extender la mano solo para ver lo que pasaría a continuación. Así como así, el no recuerdo se hizo añicos en un cristal quebradizo, dejando a Gorgon con una sensación de pérdida tan profunda que la serpiente casi chilló. Y de vuelta a la cruel realidad, decía Archer al ver cómo el vago recuerdo del Avenger se desvanecía. ¡No! Algo en ella la enfureció, sus dedos con garras agarraron salvajemente la feliz escena. Esperar. Detente. Regresa. Devuélvamelo. Vaya, esto bastante interesante, decía el mago. Sin duda el rubio se convirtió en alguien muy importante para la Rider, pero ¿cómo llegó a serlo? Oye, dejaste de moverte. Una voz familiar tiró de sus oídos cuando la mano de Saber encontró su brazo. ¿Estás bien, Gorgona?, gritó.
Pobre Saber, decía la rey de los caballeros al ver cómo este sería el receptor de la ira de la mujer. Saber se alejó volando mientras manos escamadas rasgaban el espacio que acababa de dejar. Todo muy bien, considerando que el árbol detrás de él se evaporó por completo. Seguido por el árbol al lado. Y el siguiente, su cabello monstruoso reaccionó a su gama de emociones y arremetió con saña, destripando a todos y todo a la vista. Ella no lo sintió. No lo vio. No importaba, solo había furia sin sentido y pérdida allí para impulsarla, espoleándola como si fuera una bestia salvaje. Quizás lo era. Cuando se encontró a sí misma de nuevo, cuando finalmente bajó de su altura emocional, sus palmas estaban cubiertas de savia. Ni siquiera tuvo la fuerza para luchar cuando Saber le agarró las manos y comenzó a limpiárselas. Bueno, eso puedo terminar peor, decía la cazadora. Posiblemente cualquier otro Servant decidiría de SRL fin ante la acción hecha, sin embargo Saber simplemente la tomó para limpiarla. Mientras tanto, un solitario ojo azul la miraba. ¿Quieres decirme de qué se trató ese pequeño estallido? No es nada. Las palabras sabían muertas en su lengua. Nada en absoluto. Si nada, solamente recordaba a tu otro del cual estoy enamorada, decía el mago solo para esquivar un ataque de la Servant. Ahora entiendo por qué ella te odia, decía la Gorgona. Sin duda el mago sabía cómo fastidiar a la gente, algo que tenía en común con Naruto. Saber, Naruto. Parecía que quería interrogarla, pero se mordió la lengua. Me parece bien. Admitió el espadachín encogiéndose de hombros. Ahora, sígueme. Ya casi llegamos. Sin duda es el más serio por el momento, decía Siegfried al ver la forma de actuar del rubio espadachín, muy contrario a lo que vio de Berserker. Con el ceño fruncido, dominó sus emociones furiosas y se obligó a seguirlo cuando él se volteó para irse. En cualquier caso, subirse a un cebo tan selecto ahora solo la dejaría en desventaja nuevamente. En su estado debilitado, Gorgon sabía que no sobreviviría a otro enfrentamiento con Saber. No, ese era un resultado que no deseaba volver a visitar. Ya había probado el abismo una vez. Fue suficiente para disuadirla de cualquier decisión imprudente. Eso, y su propio corazón irracional. Maldita cosa. ¿Cuándo se había dejado llevar por el mal camino? Ella era una Avenger. La ira encarnada. Ella era la venganza. Ella era la noche. Ella estaba, vaya que alguien es dramática, decía Q, al oír lo dicho por la Gorgona parecía que su pasado ciertamente la dejó marcada de por vida. Ajá. Saber, declaró, empujándola contra ella. Aquí estamos. No iba a soltar su mano, ¿verdad? Dudo que lo logre, y si lo hace será más bien por obra de Naruto, decía la arqueara de la facción roja. Cierto, de cierta forma está haciendo lo mismo que con nuestras versiones, decía la santa al recordar cómo sin notarlo Naruto lograba hacer que ella haga lo que él quería. No. Se había condenado a sí misma. En poco tiempo, Gorgon se vio arrastrada ante la residencia Matou. Uno reconoció rápidamente gracias en gran parte a su antiguo contratista. Su preciosa maestra no había sido más que eficiente, vigilando a todos y cada uno de los magos potenciales y sus hogares, explicando quiénes podrían ser y por qué necesitaban ser vigilados. Lo que significaba que el maestro de Saber era probablemente un Matou. Bien. Ella no tuvo reparos con esto. No podía ser alguien que ella hubiera conocido en una vida o encarnación anterior. No. Seguramente nota. Esto es bastante sospechoso, murmuraba la rey de los caballeros. ¿Acaso uno de los Matou también era máster en la guerra actual por el Grial? Tendría que checar eso con Shirou. No sabían si sería Shinji o tal vez Sakura también lo era. Ante lo dicho, Rider se preocupaba. ¿Acaso esa versión suya también conoció a Sakura o tenía que ver con el mismo tema de ese Naruto caster? Naruto golpeó con fuerza contra la puerta. Una vez. 2 veces. 3 veces. Sakura, estoy bien. Oh, ahí estás. El corazón de Gorgon no tuvo tiempo de saltar hasta su garganta. Porque para cuando Naruto terminó de llamar, la puerta ya se había abierto de golpe. Aparentemente la pobre chica había estado esperando ansiosamente el regreso de su servant. Su corazón se tambaleó traidoramente de nuevo al ver a esta chica. Ark. Allí estaba de nuevo. Esa extraña sensación de familiaridad. El dolor le mordió la cabeza y se agarró el cráneo, desviando la mirada. Vislumbró la alegría en los ojos de la niña, vio la felicidad al ver a su servant. Ante lo visto todos se preguntaron ¿acaso la Rider de la sala tenía conexión con la Máster de Saber? Esa alegría se desvaneció al verla. Saber. ¿Qué está haciendo esa cosa aquí? Gua eran las palabras de Lemilla y la Tosaka al oír el tono frío y molesto de la Matou.
Vaya, a la niña le crecieron las agallas, decía con risas el Lancer al oír como la chica tímida se refería a la monstruosa Servant. No podemos culparla, decía la griega sin Naruto, el cual destrozó a la Servant presente y la traía como si nada y el rubio estaba a su servicio. Tenía sentido de que ella mostrara tal seguridad. Cierto, pero eso no desmerita el gran cambio de actitud, decía la Saber Pendragon al notar la diferencia de comportamiento de la Sakura y la que conocía a su máster. Al oír a su máster referirse a ella de esa forma, la Rider se sintió herida y traicionada, si bien le alegraba verla en un mejor estado que el actual, le dolía ver que era gracias a alguien más. Ahora. El rubio levantó las manos en un movimiento apaciguador. Cálmate, Sakura. Tengo una explicación perfectamente razonable para esto. Oh, estoy seguro de que lo haces. Su sonrisa no vaciló en lo más mínimo, solo entrecerró los ojos e inclinó la cabeza. No puedo esperar a escucharlo. Por todos los medios. Explícate. Va a ser una larga y tediosa historia que contar, decía Archer al recordar todo lo visto desde el enfrentamiento de Naruto y Shinji contra su versión pasada y Artoria. Demasiadas cosas pasaron en poco tiempo, decía Lactosaka al recordar cómo fue el día de saber con Shinji y cómo terminó. Es gracioso como una frase tan simple, pronunciada nada menos que por un simple mortal, podría inspirar tanto temor en alguien como Gorgon. De hecho, si alguien más se hubiera atrevido a referirse a ella como tal, los habría devorado en el acto. Debería haber sido un testimonio del autocontrol de la Avenger que no arremetió en el acto. Más bien, ella no podía. Porque esa pequeña frase, una mera serie de sílabas unidas de improviso, infundió un terror total en el centro mismo de su ser. Su propia réplica cáustica murió en su lengua, desvaneciéndose en cenizas mientras miraba a la joven que Saber aclamaba como su maestra y esperaba su destino final. Ella era completamente aterradora. Bueno, eso es un poco exagerado, decía el Lancer al oírlo dicho, nadie podría estar tan aterrado de la Máster de Saber. Ante lo dicho, Archer se preocupó. ¿Acaso esa medusa podía ver lo que era Sakura? Enmarcada en la luz menguante de la luna, la plácida mirada púrpura de la joven no traicionó absolutamente nada mientras los miraba. Sin ira, sin alivio, sin alegría, ni siquiera el más mínimo indicio de emoción tácita que alguien pudiera detectar. Simplemente se quedó parada en la entrada de la casa Matou, enmarcada por la luz menguante de la luna y las estrellas mientras los miraba a los dos. Humano. Mortal. Inofensivo. Y, sin embargo, Gorgon sintió que se le ponían los pelos de punta de todos modos. Dioses en lo alto, ella ni siquiera era el destinatario de esa mirada límpida, y algo en su alma todavía se estremecía cuando vio que el maestro en cuestión miraba fijamente a su sirviente. Al ver la mirada de su amiga, el joven Emilia no pudo evitar preocuparse. Al ver a Sakura de tal forma parecía otra persona completamente distinta, era algo que no gustaba. La chica siempre tenía una sonrisa llena de vida y esperanzadora, todo lo contrario a lo presentado en la pantalla. Saber podría haber respondido del mismo modo, podría haber argumentado contra ella de muchas maneras, pero nuevamente, se abstuvo. Le dije que viniera aquí. Él arrastró las palabras, deteniéndose para mirarla. Es complicado, por eso estoy esperando una explicación. Sakura no se movió en lo más mínimo. Necesitara tomar asiento por todo lo que escuchara, decía Ilya, tras pensar cómo acabó la aventura de Naruto y Shinji, terminando lastimosamente en la muerte del segundo. Naruto desvió esa explicación como la espada de un principiante. Shinji está muerto. Sí, quién sabe, ¿quién será el responsable de tal acto? Decía el Emilia con sarcasmo ante la grave noticia dada por el Saber. ¿Quién lo vería venir?, decía Rider, sinceramente le sorprendería si el Mattu sobreviviera a la guerra actual por el Grial. Su maestro se quedó terriblemente quieto. Al final del día, Sakura era una chica amable, aún más amable en comparación con Naruto y ella misma. Gorgon se erizó de nuevo cuando un manto mortuorio emanó de ella. Esta chica parecía lenta para la ira. No disfrutaba del dolor de los demás. No era particularmente fuerte en comparación con un Servant, no como lo era ahora. En todo caso, eso hizo que esta exhibición fuera aún más imponente. Sí, este mero niño abandonado la asustó más que las palabras. Sintió el poder dentro de ella, silencioso y oculto, acechando como un monstruo bajo la superficie silenciosa de un lago inmóvil. La noche tenía un mordisco ahora, un frío sobrenatural en el aire que amenazaba con sofocar todo pensamiento. Vaya, esto será muy grave si sigue así, decía el Grandcaster. Sin duda lo que sentía la Gorgon era consecuencias de lo que le hizo el viejo a la chica. Tras acabar de ver lo visto, Archer sabía a qué se refería, solamente esperaba que no todo terminara mal.
Tensando los dedos, la pobre chica tragó. Oh. Ya veo. Entonces, ¿lo mataste? No, fue la gravedad lo que lo mató. La réplica de saber casi provocó un resoplido de Gorgón, por impecable que fuera. ¿Y mi espada? Bueno, esa una forma de contar lo visto, decía Ilya. Ciertamente esos fueron unos factores para la muerte del Matou. Aunque también contaría su estupidez, decía Archer al ver cómo su antiguo amigo trató de matarlo usando a Naruto para hacer tal cosa. Sakura todavía se estremeció de todos modos. Todo es mi culpa, nunca debí dejarlo. Rápido como un relámpago, el rubio se abalanzó. No te preocupes. Su muerte fue suya, no tuya. No tienes la culpa aquí. Bueno, eso es cierto, decía Q, él haría lo mismo si el chico hubiera sido su máster y lo forzara a atacar a otro cuando ya habían acordado cómo serían las cosas. Ante lo dicho por el Lancer, varios estuvieron de acuerdo, en especial los Saber, al ya haber tenido una no grata convivencia con sus máster, siendo Siegfried con Gordes y Artoria con Kiritsugu. ¿No lo soy? No. Sintiéndose incómodo, Gorgón desvió la mirada cuando la cabeza del hombre se posó sobre la cabeza de su maestra y comenzó a despeinarle el cabello suavemente. Murió debido a su propia estupidez. Si me hubiera escuchado, habría sobrevivido. Pero no lo hizo. Esto tenía que suceder tarde o temprano. Y no se perdió nada de valor. Ante lo dicho por Saber, tanto la Tosaka y Rider estaban de acuerdo por lo dicho, excepto Shirogane al ver cómo Naruto vio cómo escorría a Shinji. Tal vez actuó mal, pero podría mejorar, ¿verdad? Ojos violetas vagaron más allá de su hombro. ¿Y quién es ella? Oh, nadie, simplemente su cita, decía Merlin con gracia al ver cómo Naruto tenía una leve inclinación por las mujeres bien desarrolladas, recordando cómo el rubio no dejaba de mirar a su rey cuando se deshizo de su armadura. Como dije, es complicado. Saber se rascó la nuca. ¿Podemos entrar? No quiero tener nada que ver con esa cosa. Sakura frunció los labios. No la conozco en absoluto. Ante lo dicho, el Emilia vio como la Rider se desanimó levemente ante lo dicho. ¿Acaso Rider conocía o vio a Sakura? A pesar de la chispa inicial de ira que experimentó Medusa al ser llamada a eso, no se atrevió a responder. Ella no va a causar problemas. La voz tranquilizadora de Naruto anuló su gruñido. Tienes mi palabra. Por favor, solo confía en mí. Bueno, en eso tiene razón, decía la Tosaka, ya que tras el choque de ambos obviamente el rubio salió mejor parado que la Gorgona, la cual perdió partes de ella. En cambio el Uzumaki parecía estar como si nada. Por un instante fugaz, Medusa se preguntó si la niña los rechazaría. Casi esperaba que lo hiciera. Haría todo mucho más simple. Se separarían como enemigos y se matarían unos a otros la próxima vez que se vieran. Enemigos que ella podía entender. Los enemigos eran presas, para ser asesinados, comida para comer. Aliados, ella no sabía qué hacer con los aliados. Y había algo en esta chica que le resultaba familiar. Incluso más que Naruto y su propia sonrisa infatigable. Mirarlo no le provocó una migraña furiosa. Pero esta chica, algo en ella hizo que su alma gritara. Decir que tenía razón, y que estaba equivocada. Tan terriblemente mal. No tiene idea, murmuró Archer para sí mismo al recordar cómo Sakura era una bomba literalmente a punto de estallar o oír cualquier cosa. Sorprendentemente, la chica se hizo a un lado. Muy bien, Lohare. Ella concedió sable desinflado. Gracias. La mirada de Sakura recorrió arriba y abajo el cuerpo de Gorgón, deteniéndose en su pecho. ¿Encajará a esta criatura? Oh, eso fue demasiado grosero, decía la santa ante el comentario grosero de la chica. Lo es, pero tiene sentido, decía la Inzvern, ya que la Servanta Venger era de grandes proporciones aun cuando Naruto le quitó varias. Perra. Gorgón retrocedió, una réplica venenosa saltando a sus labios. Criatura. Elige tus palabras con cuidado, pequeña hormiga, no sea que te devore. No te tengo miedo, ¿sabes? El desafío brilló en su mirada. Si estás aquí, debes haber perdido contra Saber. ¿O me equivoco? Una extraña sonrisa floreció en sus labios. No eres un peligro para ninguno de nosotros. ¿No crees? Vaya que es confiada la chica, decía Siegfried al ver cómo la chica estaba solrando ese aire de prepotencia y arrogancia. Si bien tenía razón, no era agradable que lo dijera así de frente. Supongo que estar a cargo de algo la hizo sentirse así, decía Merlin, ya que, por lo visto, la chica siempre fue obligada a seguir órdenes, por lo cual tener el control sobre algo sería algo de gran aprecio para la Matou. Deberías tener miedo, niña. Gorgón se inclinó hacia adelante para presionar su frente contra la de la chica con un siseo sibilante. Eres una presa. Podría acabar con tu vida en un instante, si así lo decidiera.
Agradece que haya elegido no hacerlo. Bueno, eso no ayuda a calmar el ambiente, decía la Tosaka al ver cómo Sakura y la Servant parecían a punto de lanzarse sobre la otra. Avenger esperaba que la chica se acobardara ante ese comentario. Sakura no lo hizo. Por el contrario, su barbilla se elevó en desafío y algo se movió profundamente en las profundidades de su sombra. Medusa se erizó, el cabello acurrucándose protectoramente a su alrededor con un siseo. Ella había visto eso justo ahora. Hizo que las voces en su cabeza fueran más fuertes. Le gritaron que se fuera. Ahora. Correr. Huir. Escapar antes de qué exactamente. Por mucho que lo intentara, no podía cuantificar este pavor sin nombre. ¿Fue su imaginación? Solo lo había sentido por un momento antes de que desapareciera. Por desgracia, Saber se golpeó la cabeza con la palma de la mano y, lamentablemente, Sakura lo confundió con una señal para volver a alzar la voz. Por fin alguien pondrá orden, decía la Saber al ver cómo las chicas de la pantalla parecían niñas insultándose. Irónico, siendo que su versión anterior era más animada y graciosa, dejando de lado eso, decía la Ruler ante el cambio de actitud de los rubios vistos. Saber. He cambiado de opinión. Silencia a este Servant. Creo que eso es demasiado drástico, murmuró el joven pelirrojo ante lo dicho por Sakura. No creyendo lo dicho por la chica. Gorgon mostró sus colmillos. Ja. No, si te mato primero, humano. Así se rompieron las negociaciones. Esto fue una pérdida de tiempo, es suficiente. Ante lo dicho, todos sabían quién fue el que hizo la frase, agradeciendo que este parase la lucha del dueto de chicas. La voz de Naruto no era un susurro. Tampoco fue un rugido. No perdió el tiempo aplastando su pequeña rivalidad. Y golpeó con fuerza. Para su crédito, nunca les levantó la mano a ninguno de ellos. No tenía que hacerlo. Sus palabras hicieron el trabajo por él. Gorgon ya estaba acostumbrado a sus intenciones asesinas, ya había luchado contra él antes. Lo presencié de primera mano. Como tal, ella solo se estremeció ante su furia y supo ceder a ella de inmediato, como lo haría un depredador adecuado. Sakura. Pobre chica, parecía como si la hubiera abofeteado. Toda la confianza se desmoronó de sus ojos. Huevo, eso tiene sentido, decía la Pendragon. La Avenger podría afrontar eso visto que ya sufrió la ira del Saber, aun cuando está la Contuz 9. ¿Ese Saber? La palabra salió a trompicones de su boca mientras retrocedía. ¿Por qué? Estoy decepcionado de ustedes. Ambos. No fue un grito, no fue un chasquido, pero aguantó el peso de ambos e hizo que sus aliados se encogieran de todos modos. Su mirada encontró a Sakura primero. Te guste o no, pajarito, esta mujer es una aliada ahora. La tratarás como tal. No le haré daño a menos que ella intente hacerte daño a ti primero. ¿Entiendes? Sin duda alguien necesitaba meter el orden, decía Archer, ya que las mujeres estaban actuando de forma muy infantil entre ellas. Muy cierto, pero parece más un padre al reprenderlas, decía el Saber of Black ante la escena. No sé si eso le gustará a la pequeña Yao, decía la santa al ver cómo este Naruto optó por lo mismo que Berserker al convertirse en una figura paterna para una chica rota. Creo que le gustaría, decía la cazadora, seguramente la niña vería esto como un miembro de la familia más como lo hizo antes. Gorgon se pavoneó, hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Genial, otra que será regañada, decía el peliazul con risa y más al ver cómo la gorgoba de la sala se palmeaba la frente por la acción de su contraparte. Lo siento, dije algo que te hizo gracia. Un dedo calloso se clavó en sus labios, silenciándola. Ella es mi maestra. No la provoques, Medusa. Te mataré si lo haces. Más le vale tomarlo en serio, decía la rubia de Orleans, ya que lo dicho parecía una promesa. Ella se marchitó, sintiendo como si hubiera sido ella quien le había hecho daño. Así, la luz volvió a la mirada de Sakura, si Naruto lo notó, no habló de eso. Sin otra palabra, el guerrero bigotudo se deslizó adentro, dejando a Sakura siguiéndola con apatía detrás de sus hombros que se retiraban. Va a ser una larga noche para Saber, decía Siegfried al ver cómo el rubio te dirá que actuar de mediador entre las dos mujeres presentes. Gorgon se encorvó a su vez, haciendo una ligera mueca mientras doblaba los restos arruinados de sus alas detrás de ella y metía su cola curativa detrás de su espalda. Incluso entonces tuvo que apretar para pasar por el estrecho arco. Una tarea que requería más que un poco de esfuerzo de su parte, para su disgusto. Cuerpo maldito. Casi deseaba ser más pequeña. Casi. Su poder hizo que esta pequeña indignidad valiera la pena. Por toda la indignidad que sufrió ahora, los pagaría 10 veces. O eso se dijo a sí misma.
Al ver la escena unos soltaron risas al ver cómo la servant de gran tamaño, se forzaba por entrar a la casa de la Matou. No había mucho que decir sobre la casa Matou, ni sobre su interior. Estaba oscuro. Peor aún, olía levemente a gusanos y podredumbre. Una vela solitaria ardía en un brasero cercano sobre una mesa, proyectando sombras macabras a través de las paredes. Un aura de miedo y desesperación parecía flotar en el aire, prometiendo solo dolor a aquellos que se atrevieran a morar en su interior. Comparado con la malicia que Gorgón conocía, no era más que una brisa de verano. Aún así, ¿qué clase de hogar era este? ¿Quién crió niños aquí? Ella podría encontrar la atmósfera agradable, pero este ambiente resultaría sofocante para todos, excepto para los humanos más retorcidos. Ante dicho, Shirou se sintió asqueado, así era el hogar de Sakura, por eso ella siempre prefería estar en su hogar. Necesitaría investigar eso más tarde. Vaya lugar más acogedor, sin duda tienen un gran estilo por la decoración, decía el mago ante el acogedor hogar de los Matou. Supuso que eso decía un poco a favor de su maestro. Dioses, las cosas por las que ustedes dos me han hecho pasar esta noche. Naruto tomó asiento en una silla grande cerca del centro de la habitación, apoyando un pie en una mesa cercana. Sin duda tuvo un día difícil, decía Lactosaka, ya que el rubio saber lidió no solo con Shinji, sino al afrontar a Hattori y Shirou para seguir con la medusa y las discusiones de las chicas. Desde su incómodo ángulo hacia su espalda derecha, Avenger no podía ver claramente el rostro de su aliado. Solo el ojo abierto de saber se hizo visible para ella. Mientras miraba sus anchos hombros, se desplomó en un suspiro de exasperación, y por un momento, solo un momento, pensó que el brillante orbe azul brillaba con algo inquietantemente parecido a la ira. No disminuyó, incluso cuando Sakura reclamó un asiento al lado derecho del rubio. Sin mirar, levantó a su maestra y la colocó en su regazo, sin prestar atención al chillido de sorpresa de la niña. Ella se resistió solo por unos momentos antes de que él le murmurara algo al oído. Fuera lo que fuera, hizo que ella se relajara en su pecho. Ni siquiera trató de escapar cuando él comenzó a acariciarle la cabeza. La ceja de Gorgón se elevó. Bien. ¿Quién lo hubiera pensado? Ante el acto del rubio varios no pudieron notar paralelismo al ver cómo el rubio cuidaba de la chica como lo hizo Berserker con la pequeña Assassin. Bien. Saber declaró, señalando descaradamente a uno de los sofás más grandes. Siéntate ahí, Medusa. Luego hablaremos sobre derrotar a Lancer. Ante lo dicho, todos vieron a la Pendragón de la sala, la cual estaba perpleja al oír que ambos Servants se unirían para hacerle frente. Esto va a ser muy problemático, decía la rubia, si Naruto ya la superaba y Gorgona podría seguirle el paso de cierta forma, nada apuntaba bien para ella. Una vez más, Avenger se irritó ante la insinuación tanto como su antiguo nombre. Por enésima vez te dije que no me llamaras así. Su único ojo ardía como un zafiro brillante en la tenue luz mientras la enfocaba. Siéntate. Era un gruñido. Ahora. Ella se sentó. Bueno, eso dejara claro los papeles, decía Merlin al ver cómo la mujer accedía a la petición dada, sin duda traería al chico a Babilonia para acabar con los problemas. Di lo que quieras sobre su habilidad en la batalla. Naruto aún poseía la gracia suficiente para al menos parecer avergonzado cuando alguien lo llamó por sus acciones. Suficiente para hacer las paces al menos. No estaba haciendo las paces ahora. Su rostro se veía casi atronador. Mientras tanto, Gorgón lo observaba como un halcón. Si sintió algo del miedo que ella estaba experimentando en la presencia de Sakura, hizo poco para demostrarlo. No necesitaba atacar a nadie en absoluto o incluso sacar su espada. En este estado, su mera presencia dominaba para él. Tal vez otro sirviente podría sentir la necesidad de agitarse o humillarse. No lo hizo. En lugar de comenzar con ira o incluso con sarcasmo, simplemente ladeó la cabeza. La propia Tiamat estaría aterrorizada por la rabia en su mirada. Naruto cruzó ambos brazos frente a su pecho. Ahora bien, gruñó. Hablemos. Y con eso concluiría el capítulo. Eran las palabras del Counter Guardián, para ver cómo el orbe salió para absorber el libro y volver al orbe. El cual flotó para llegar a ente el cual lo sostuvo. Supongo que por el momento eso será lo que verán de saber, decía el ser al grupo el cual lo miraba. Entonces tendremos que hacer lo mismo otra vez. Eran las palabras de Atlanta anhelando volver a ver a Berserker. Posiblemente, pero ¿no les gustaría algo a ustedes? Con gusto los llevaré a un lugar para que puedan comer o degustar mientras siguen viendo más, decía el ser encargado de ver el Naruto verso. Me apunto, decía Q, para salir de la sala y ver cómo Ente salía al mismo lugar. Tras ver eso varios decidieron seguir al ser, por comida y demás cosas.
En la sala solamente quedó un pelirrojo el cual alcanzó a la Rider. Disculpa Ride, tengo una pregunta. Decía el Emilia a la Gorgora. Claro, dime qué necesitas. Decía la Ride el amor de su máster. ¿Shinji o Sakura son tu máster? Decía el Emilia preocupado de que la segunda esté metida en la guerra sangrienta. Decirte eso me pondría en peligro, mejor debería investigar eso por tu cuenta, si es que esa chica te preocupa tanto, decía la Rider al Emilia para dejarlo y seguir al grupo que siguió a Ente. Ante lo dicho el Emilia se quedó solo, en la sala pensando lo dicho. Por favor Sakura, espero que lo visto solo sea ahí, decía el Emilia para seguir al grupo y alcanzar ver a saber. Afueras del hogar de Ente, a través de las líneas multiversales, una brecha se abrió cerca de la entrada. De la brecha salió una figura la cual cerró el lugar del que provino y observaba el lugar presente. Así que aquí fueron a parar, interesante, decía el ser para acercarse para al enorme lugar. Mientras más avanzaba para llegar a la entrada el ser frenó su paso, para ver lo que veía. Vaya más línea multiversales, tal vez pueda dar un vistazo, decía para ver el lugar de afuera. Después de todo, dudaba que el grupo que siguió se fuera rápidamente. Ante lo pensado el ser que llegó tenía una sonrisa, como amaba estas cosas. Fin del capítulo.